¿Qué les parece si oramos para comenzar? Vamos a orar. Mi Dios, te damos gracias, agradecemos Dios por tu gran fidelidad y tu bondad, Señor, para con nosotros. Padre Santo, suplicamos que tú puedas bendecir este tiempo, Señor, de enseñanza, este tiempo de aprendizaje, que podamos entender, Señor, un poco acerca de, pues, lo que es los atributos que has decidido comunicar, Padre. Agradecemos, Dios, por la fidelidad que has tenido para con nosotros, por aquellos hermanos que han decidido, Señor, pues estudiar, por poder prepararse, Padre, bendice sus vidas. Pido, Señor, para que tú quebrantes sus corazones y que nos ayude, Señor, a darte la gloria en cada aspecto de nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos sabiduría. Amén. Ok, hermanos, pues el atributo que vamos a ver en este video es la santidad de Dios. Atributo es la santidad de Dios. Y ahí hay un versículo en la pantalla que es Éxodo capítulo 3 versículo 5, pero quiero leer desde el versículo 3, 2 de Éxodo 3, Éxodo 3, 2 y llegar hasta el versículo 5. Dice así: y se le apareció un ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Y entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? El Moisés, curioso, dice que va, y que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo: Moisés, Moisés, y él respondió: heme aquí. Y ahí en el versículo 5 que encontramos en la pantalla dice: y dijo: no te acerques. Dios le dice a Moisés: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y este versículo, el versículo 5 de Éxodo 3, define o explica de una manera muy práctica la santidad de Dios. Dice que Dios le llama a Moisés cuando Moisés va y Dios le dice: Moisés, Moisés, heme aquí. Llega Moisés y Dios le dice: espera. Dice: no te acerques, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás, tierra santa es. ¿Y qué significa esto, mis hermanos? ¿Qué significa que Dios le haya dicho a Moisés: quita el calzado de tus pies? ¿Acaso era porque el calzado de los pies de Moisés estaba sucio y los pies de Moisés no? No quiere decir esto, mis hermanos. Esto quiere decir dos cosas. Y la primera es que la frase de no te acerques o de quita el calzado de tus pies señala una reverencia en un lugar santo. Sí, separado totalmente de aquello profano. Y cuando Moisés se iba a acercar, Moisés necesitaba despojarse de esto, porque estaba a punto de entrar a un lugar santo. Todo esto profano. Y no quiere decir que sus zapatos estaban sucios y pues la túnica que traía no estaba sucia. Es un acto simbólico que Dios le está diciendo: espera, Moisés, no entres nada más así. Prepárate, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Entonces quita el calzado de tus pies. Y también, mis hermanos, el que Dios le haya dicho: no te acerques o quita el calzado de tus pies, eran mandatos. Era para que Moisés se preparara y para que no entrara directamente y decir: mira una zarza y me está hablando y es Dios y deja entro, porque iba a ser consumido. Entonces, mis hermanos, cuando Dios le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies, le está diciendo: prepárate, este es un lugar santo, tú eres profano, límpiate primero. Y después de que entres, piénsalo, vas a entrar. Estos son los mandatos que te estoy dando. Espera, dice: no te acerques, y quita el calzado de tus pies. Entonces, mis hermanos, la santidad de Dios distingue o hace una referencia de lo impuro a lo puro, de lo que separa a Dios de todos nosotros, de todo lo demás, pues Dios es un Dios santo, apartado. Y si tú y yo nos acercáramos a la presencia de Dios, Dios nos diría: no te acerques, primero límpiate. Por eso es importante llevar una vida en rendición de cuentas. El rey David lo sabía, y en el Salmo 51, cuando pecó con Betsabé,
Este hombre le dedica casi 10 versículos al arrepentimiento. Y antes de decirle a Dios o de pedirle a Dios ciertas cosas, él dice: perdóname y lávame con hisopo, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Tú amas la verdad y todo esto. Pero hay un versículo interesante en el Salmo 51 donde dice, donde David le dice a Dios, en el versículo 3, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y el rey David reconocía que su pecado estaba delante de él y que no podía acercarse a Dios porque tenía pecado. Y esta debe de ser un parteaguas en nuestras vidas, mis hermanos. Al entender la santidad de Dios, debe de hacernos ver que somos pecadores y que cada vez que tú intentas acercarte a Dios necesitamos limpiarnos. Y podemos decir, bueno, es que Dios pagó por nosotros y Dios nos hizo santos y ahora la Biblia nos llama a ser santos y somos santos porque tenemos al Espíritu Santo. Claro que sí, mis hermanos. Pero es necesario llevar una vida en constante rendición de cuentas a Dios. Yo le digo esto a los hermanos de la iglesia y les digo, mis hermanos, ese es el primer paso para que podamos tener una relación con Dios. Y yo les decía a los hermanos, ¿quieres tener una relación con Dios? ¿Quieres leer la Biblia? ¿Quieres orar? Bueno, antes, cada día de tu vida, cada día, híncate en las noches, híncate en las mañanas, recuerdas un recuento de todos los pecados, de todas esas perversiones que hiciste y pídele perdón a Dios. Y entonces vas a poder entender más y mejor su palabra. Confesión, mis hermanos, es necesario llevar una vida en confesión. Y Moisés se tuvo que separar y tuvo que despojarse para poder entrar a ese lugar santo de una forma simbólica. Por lo tanto, mis hermanos, la santidad es una señal de reverencia en un lugar separado de lo profano totalmente. Santo quiere decir apartado, literalmente. Y me quiero ir un poquito rápido en este atributo porque hay un atributo comunicable que me gustaría ver un poquito más despacio, que es el amor de Dios. Pero dentro del atributo de la santidad podemos encontrar dos versículos, mis hermanos. Uno se encuentra en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8, y otro en Isaías capítulo 6, versículo 3. Así que vamos a darle lectura en Isaías capítulo 6, versículo 3, dice así: y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena, dice ahí, de su gloria. Y este versículo de Isaías capítulo 6 versículo 3 hace una referencia a la santidad de Dios y dice: Santo, 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 3 veces santo. Se le conoce como un trisagio, ¿verdad? La frase 3 veces santo. Y en Apocalipsis capítulo 4 versículo 8 también tenemos esta frase, donde dice ahí: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y esta frase, mis hermanos, la encontramos únicamente en estos dos versículos en la Biblia. Si tú buscas esta frase de Santo, 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 no la vas a encontrar en ningún otro lugar más que en el capítulo de Isaías capítulo 6 y en el capítulo de Apocalipsis capítulo 8. Solamente una vez en el Antiguo Testamento y una vez en el Nuevo. Y es importante, y quiero hacer un énfasis en estas frases. ¿Por qué? Porque la frase 3 veces santo, o el trisagio que se le conoce, o estas repeticiones acerca de la santidad de Dios, la podemos describir bajo las siguientes características. La primera es que es cantada. Si tú te fijas que en Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Es cantada o hablada por criaturas celestiales, ¿sí? Por los santos. En Isaías podemos ver también que dice, en el versículo 2, por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros y con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban, y el uno al otro daban voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Y esto es importante, mis hermanos, porque la palabra Santo, 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 tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, únicamente es hablada o cantada por criaturas celestiales, nada más. No hay ningún ser humano, no hay ningún hombre ni mujer que esté diciendo en la palabra de Dios: Santo, Santo, Santo.
Y hay muchos profetas de Dios que reconocen la santidad de Dios y que dicen, Dios, tú eres santo sobre todas las cosas, Dios, tú eres perfecto sobre todas las cosas, no hay nadie en santidad como tú. Sin embargo, mis hermanos, solamente el énfasis de la santidad al decir santo, santo, santo es recalcada, cantada o hablada por criaturas celestiales. Y esto nos lleva a entender un poquito de que la santidad de Dios, mi hermano, no la entendemos. Tú y yo no entendemos la santidad de Dios. Porque si entendiéramos la santidad de Dios, todo el día, constantemente estaríamos alabando a este Dios santo. Pero contrariamente, alabamos a Dios, alabamos la santidad de Dios un domingo en la iglesia. Pero entre semana estamos diciendo ofensas, estamos hablando en doble sentido, estamos pensando en hacer cosas malas, estamos mintiendo y estamos haciendo un montón de cosas y después recordamos a Dios y decimos, es que Dios eres santo y eres santo. Mis hermanos, la santidad de Dios es difícil de comprender para el ser humano. Porque si de verdad, verdaderamente la comprenderíamos, seríamos como esos ángeles, cantando totalmente día y noche, santo, santo, santo. Y no quiero decir que si entendiéramos esto, no haríamos otra cosa, sino que toda nuestra vida cambiaría. La perspectiva de cómo hacemos las cosas diría, bueno, si todo lo que haces sea de palabra o de hecho, hazlo como para el Señor. A esto me refiero. Que cuando entendemos la santidad de Dios, cuando entendemos esto, decimos, híjole, voy a ver una película, voy a verlo en santidad. Es decir, voy a evitar y voy a abstenerme de ver todas esas películas que a lo mejor no son pecado, pero no me están edificando. Películas que tienen doble sentido, películas o series, ¿verdad? De ahí me sorprende, hermanos, que existen cristianos que ven la serie del Chapo y ven la serie de Rosario Tijeras y comienzan a ver series así y a nuestros niños les enseñamos a ver caricaturas con doble sentido y ven Los Simpson y ven Bob Esponja y ven un montón de cosas, hermanos, que no nos edifican. Y no estoy diciendo, es que es pecado y es satánico, ¿verdad? Ver todas estas caricaturas y quema las películas. No estoy diciendo esto, mis hermanos. Lo que estoy diciendo es que la Biblia enseña que todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Y únicamente vamos a hacer todo para la gloria de Dios cuando comprendamos la santidad de Dios. De la misma manera que los ángeles día y noche, sus vidas dan honra a esa santidad. Por lo tanto, mis hermanos, es necesario comprender la santidad de Dios. Y otra característica de estos dos versículos es que ocurre por medio de una visión. Ocurre por medio de una visión. Tanto en Apocalipsis como en Juan, el profeta Isaías y el apóstol Juan son los que ven en una visión a los ángeles. ¿Y qué quiero decir con esto, mis hermanos? ¿O qué tiene de importancia? Porque en la visión, mis hermanos, en la visión, si tú te pones a leer el contexto de Isaías capítulo 6 y el contexto de Apocalipsis capítulo 4, vas a encontrarte que en la visión se encuentra Dios en su trono. Se encuentra Dios en su trono, como un Dios soberano, omnipotente, poderoso y santo. Y que todo esto se resume en la santidad de Dios. Y Isaías cae como muerto, y Juan cae como muerto, y esto lo vamos a hablar un poquito más adelante, pero ambos ven el trono de Dios, y lo que resalta dentro de esto es su santidad, la santidad de Dios, mis hermanos. Y desafortunadamente como cristianos, hemos muchas veces pasado por alto esto. Y la santidad de Dios la dejamos a un lado por un montón de cosas que la iglesia actual está desarrollando y maneras nuevas y formas nuevas. Pero mi hermano, la santidad de Dios es algo indispensable y necesario para el cristiano. No podemos vivir vidas en iglesias, no podemos vivir vidas ministeriales sin santidad. Es necesario, mis hermanos, poder ser santos. La palabra de Dios dice en la carta de Pedro, sed santos porque yo soy santo. Entonces, mis hermanos, esto es importante, pero quiero analizar ahora la reacción de los hombres. La reacción de Isaías en Isaías capítulo 6, desde el versículo 1 al 5, mis hermanos. Hay algo bien interesante y quiero leerlo y dice así. En el año en que murió el rey Usías,
Vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de los que clamaban, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y nota aquí la reacción de Isaías. Y esta debe de ser nuestra reacción. Cuando conocemos la santidad de Dios, debemos de caer como muertos. Y Isaías dice, entonces dije en el versículo 5, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo con labios inmundos, he visto el trono de Dios, la santidad de Dios. Isaías, mis hermanos, este Isaías era un profeta, era un hombre justo. Fue un hombre que tal vez muchos de nosotros quisiéramos haber sido. No sé si te has puesto a pensar, pero a lo mejor a nosotros pensamos, y a mí me gustaría ser un Pedro, a mí me gustaría ser un Moisés, o a mí me gustaría ser un Ezequiel o un Daniel. Y yo sé que más de alguno diría, a mí me gustaría ser un Isaías. Bueno, este hombre, mis hermanos, este profeta, este hombre justo que la Biblia habla, el profeta Isaías, ¿verdad? ¿Cómo lo definen los fariseos? Este profeta Isaías. Este hombre, mis hermanos, su reacción ante la visión provocó que quisiera morirse. Dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto. La reacción ante la visión provocó que estuviera consciente de su propia maldad, al punto de sentirse desesperado por su vida, mis hermanos. Cuando Isaías vio la santidad de Dios, vio este trono de Dios y la santidad, y todos los ángeles que constantemente adoraban a Dios y decían, Santo, 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 este hombre profeta de Dios, lo único que provocó fue, soy pecador, tengo pecado, y no puedo hacer otra cosa más que decir, soy muerto, porque he visto la santidad de Dios. Y esto es importante, mis hermanos, porque en Apocalipsis capítulo 4, versículo 1 al 11, podemos leer lo siguiente. Dice, después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, y había alrededor del trono un arco iris semejante al aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. No quiero meterme, mis hermanos, en la interpretación de todo esto. Hay algo que me llama la atención. Y es que Juan no tiene la actitud de Isaías. Si bien Isaías vio el trono y cómo venía la gloria de Dios y la santidad de Dios, y dice que yo caí como muerto. Y dije, ay de mí que soy hombre impuro de labios inmundos, voy a morir. Sintió desesperación por su vida pecaminosa. Pero Juan no, mis hermanos. Pero si retrocedemos al capítulo 1 de Apocalipsis, en el versículo 17 vamos a leer lo siguiente. Del versículo 17 hacia arriba está hablando la descripción de nuestro Señor Jesucristo y de cómo se manifiesta delante de Juan. Y en el versículo 17 dice, cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y el Señor Jesús entonces se le manifiesta, y dice Juan que cuando le vio, cayó como muerto, pero el Señor Jesús lo levanta y le dice, no temas, yo soy. Y esto, mis hermanos, yo creo que le dio una satisfacción a Juan, una tranquilidad a Juan.
un estado de bienestar, de paz a Juan. Y en Apocalipsis, en el versículo 17, cuando le vi, caí muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. La diferencia aquí es que Juan no estaba viendo a Jesús, a un hombre con rostro de hombre, con ojos de hombre, con manos de hombre, con su cabello y su túnica. Dice versículos más adelante, en el versículo 13, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante, al Hijo del Hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñidos por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Y empieza a describir a nuestro Señor Jesucristo, a Jesucristo, con todas estas descripciones tan sobrenaturales. Y entonces provocó un impacto en el que dice que cuando lo vi caí como muerto, pero en este punto Jesús le dice: no temas, yo soy. Yo soy. Y entonces, mis hermanos, entonces Juan sintió paz y tranquilidad. Y hay otra diferencia. La primera es que Juan no tuvo miedo. Y es porque Cristo estaba con él. En Apocalipsis capítulo 4, cuando ve el trono de Dios y cuando ve que los ángeles no cesaban de decir santo, 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 cuando pasó esto, el apóstol Juan estaba con Cristo. Estaba Cristo al lado de él, le dice: no temas, y escribe todo esto. Juan no tuvo miedo, y esta es la primera diferencia que sobresale de la cita de Isaías, donde Isaías ve el trono de Dios y quiere caer como muerto. Y la segunda es que Isaías fue purificado. Dice en Isaías capítulo 6, versículo 6, dice: y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en sus manos un carbón encendido, tomando del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Mis hermanos, hay muchas diferencias también, podemos estudiar todo esto, pero estamos hablando de la santidad. ¿Y por qué recalco todo esto? Porque los ángeles primeramente entendían al Dios Santo, y decían: santo, santo, santo. Y entonces cuando un ser humano entra y choca con esta revelación, el primer ser humano, Isaías, que tenía pecado, cayó como muerto. Pero el segundo hombre, el apóstol Juan, que tenía el Espíritu Santo, en este punto, Jesús le dice: no temas, yo soy. Pero ya no limpia sus pecados. A pesar de que Juan seguía teniendo esa naturaleza pecaminosa, Juan era pecador, pero también tenía la santidad de Dios formada a través del Espíritu Santo. Y esto es algo impresionante, mis hermanos. Eso es algo impresionante porque ya si tú vieras hoy en día el trono de Dios, la santidad de Dios, si tú y yo viéramos esto, caeríamos como muertos, te lo aseguro. Y diríamos: ay de mí que soy muerto. Pero Dios nos vería a través de la santidad que Él ha formado en nosotros. Y esto es maravilloso, mis hermanos. Es maravilloso y debe de provocar un reto impresionante en nosotros, porque esto de la santidad de Dios debe de impactar la forma en cómo vivimos nuestras vidas. Dios te ha dado, te ha compartido de esa santidad. Te ha compartido y ha formado ese atributo de santidad en nosotros, siendo personas pecaminosas, siendo personas aberrantes. A los corintios se les llama santos. Y había un término en la iglesia de los corintios donde los corintios, la ciudad de Corinto era una ciudad conocida por su pecado. Y había un dicho en aquel entonces donde las personas que querían hacer pecado decían: vamos a corintar, es decir, vamos a ser como los corintios. Vamos a ser como ellos y vamos a fornicar y vamos a hacer esto. Y por eso el apóstol Pablo escribe en su primera carta tantas aberraciones de la iglesia que estaban haciendo, que incluso se emborrachaban en la cena del Señor. Y estas iglesias, esta iglesia de Corintio, en Corintios capítulo 1, Pablo le dice a los santos en Cristo, a los santos de Corintios, que a pesar de que se emborrachan en la cena del Señor, a pesar de que están haciendo todo esto, ustedes, Corintios, ya tienen santidad. Pero la santidad, mis hermanos, no solamente es posicional. Cuando tú crees en Cristo, la santidad es posicional. El Espíritu Santo viene y nos da santidad, pero también la santidad es progresiva. Por eso Pedro dice: sed santos, porque yo soy santo. Hay un llamamiento a la santidad.
Y es necesario trabajar en la santidad. La razón, mis hermanos, por la cual se dice 3 veces santos en Apocalipsis y en Isaías, tiene que ver con ciertas características. La primera es que una repetición de un nombre o una expresión 3 veces era muy común entre los judíos. En Jeremías capítulo 22, versículo 29, en Ezequiel capítulo 21, versículo 27, en el primer libro de Samuel capítulo 18, versículo 23, y en el segundo libro de Samuel capítulo 18, versículo 33, podemos ver ejemplos de que los judíos repetían cuando querían hacer un énfasis, lo hacían 2 o 3 veces y era algo muy común entre los judíos, por lo cual cuando escribieron Apocalipsis y cuando escribieron Isaías, quisieron recalcar, los ángeles, los serafines, quisieron recalcar la seriedad y la importancia de la santidad de Dios. También, mis hermanos, la santidad de Dios en Apocalipsis capítulo 4 y en Isaías capítulo 6 nos da una referencia, una descripción acerca de la Trinidad, de que tanto el Dios como el Espíritu Santo como Jesucristo, ambos son santos de la misma manera. Y también, mis hermanos, esto es impresionante porque en Santiago capítulo 6, en el Antiguo Testamento, Dios es santo, y en el Nuevo Testamento nuestro Señor Jesucristo es santo. Dios es santo siempre, su santidad no la pierde. Santiago capítulo 1, 17 nos habla de la inmutabilidad de Dios y nos dice que en Él no hay cambio ni sombra de variación. Y esto debe de hacernos pensar, ¿por qué? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque si Santiago dice que Dios no cambia y que Él es inmutable, ese mismo Dios santo que Isaías veía, que Isaías vio y que quiso caer como muerto, que se sintió angustiado por su propio pecado, y ese mismo Dios, ese mismo Señor Jesucristo que el apóstol Juan vio y que también quiso caer como muerto, ese mismo Dios es al mismo Dios que le oramos. Es al mismo Dios que cuando estamos en la iglesia, muchas veces ni siquiera prestamos atención a su palabra. Y mis hermanos, ¿hemos tomado a la ligera el cristianismo? La santidad de Dios, mis hermanos, la santidad de Dios no es un juego para el cristiano. Y muchas veces, mis hermanos, lo consideramos así. Hebreos capítulo 12, versículo 29. Quiero leerlo, dice así la palabra de Dios. Porque nuestro Dios, dice, es fuego consumidor. Y eso es lo que dice Hebreos, mis hermanos. Necesitamos verdaderamente tomar la santidad de Dios en serio. La iglesia primitiva lo hacía, mis hermanos. Pero hoy en día nosotros, las iglesias, cada uno de nosotros como cristianos, hemos olvidado que ese Dios que apareció a Isaías, que ese Dios que apareció a Juan, es el mismo Dios que es el que nos habla en nuestra palabra, que ese es el mismo Dios que habla en nuestras iglesias, que nos habla día con día y que decidimos ignorarlo por un montón de cosas y nos distraemos en los servicios y hacemos un montón de cosas distintas, diferentes. Hermanos, de verdad, verdaderamente, Dios nos ha compartido, ha formado la santidad en nosotros. Posicionalmente, Él nos da su santidad, pero también es progresiva y es necesario vivir vidas cristianas que desarrollen la santidad de Dios. ¿Cómo desarrollarlas? A través de una meditación, de una lectura, de una relación con Dios, a través de su palabra, de un tiempo de oración. Es necesario, mis hermanos, hacerlo. Por lo cual, quiero terminar el atributo de la santidad de Dios. Y sé que a lo mejor surgen algunas dudas, pero quiero enfocarme más en otro atributo. Entonces vamos a orar para terminar este video. Te damos gracias, Dios, por tu gran amor y tu fidelidad. Gracias, Padre, porque eres fiel y porque eres bueno con nosotros, Dios. Pedimos tu bendición, tu sabiduría, Señor, para que podamos entender tu santidad cada día, Señor, y que también que tu Espíritu Santo, Señor, pueda producir en nosotros, Señor, un temor ante ese fuego consumidor que sigue siendo tú, Señor. Pues tú eras fuego consumidor en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento también, Señor, y tenías celo por las cosas santas. Y también, Señor, sigue siendo hoy en día fuego consumidor, Señor. Ayúdanos a no olvidar que no solamente eres amor, misericordia y bondad, Padre, sino también a reconocer y a recordar que tú eres santo y eres fuego consumidor, Señor. Ayúdanos a vivir vidas en santidad, Padre. En el nombre de Jesús.
Amén.